Yo soy Lucero, porque creo que todos, hombres y mujeres, debiéramos asumirnos como esta joven de 18 años, brutalmente golpeada y a punto de ser asesinada, y que ha tenido el valor de denunciar abiertamente su caso. Y es que aquí, en el estado de Guanajuato, como en ninguna otra parte de México, matan a las mujeres a balazos, puñaladas, degollamiento, asfixia o a puros golpes. Nada más hasta septiembre, 59 feminicidios. Lucero iba a ser la número 60. María Luz Salcedo Palacios, Lucero, antes que nada, muchas gracias por tu confianza para esta conversación, para esta entrevista. Sí. Sé que seguramente es doloroso para ti, pero cuéntame, por favor, lo que te pasó la madrugada del 12 de septiembre aquí en esta ciudad de Guanajuato. Pues yo acababa de terminar mi turno en un bar, trabajaba de mesera y un amigo que yo ya conozco desde hace casi medio año llegó a visitarme. Iba con esta persona que se llama Miguel Ángel y yo a él ya lo había visto antes, o sea, ya nos habían presentado, pero no era más que un conocido. Si lo veía lo saludaba, sin embargo no era una persona muy cercana a mí. Terminando mi turno me dijeron que si quería ir con ellos. Les dije que sí, que con que después me fuera a mi casa temprano porque al día siguiente tenía que trabajar en la mañana. Nos subimos al coche de Miguel Ángel y para primero pues nos fuimos hacia la panorámica. Ahí nos paramos un rato, ellos traían cervezas y después por ahí vive mi amigo, el que yo sí conozco. Se paró fuera de su casa, se bajó, yo me bajé y dije, yo ya me voy a mi casa, ¿me dejas llamar un taxi? Y esta persona, Miguel Ángel, volteó y dijo, no, yo te echo ride. Yo no vi ninguna situación de riesgo, pues porque es un conocido, tiene mi edad. Y dije, sí, está bien. Me subí en la parte delantera del coche y cuando íbamos por Pozuelos me dijo que sí quería tener relaciones sexuales con él. Yo me negué varias veces y esta persona comenzó a ponerse muy agresiva. Incluso yo traté de abrir la puerta para salir del coche en movimiento, pero empezó a acelerar, por lo que me fue imposible salir del coche. Traté de marcar a números, pero él me arrebató el celular y se fue rumbo a la Sierra de Santa Rosa, en las inmediaciones de Guanajuato. En algún momento él con una mano iba con una mano en el volante y con la otra me iba sosteniendo. Cuando llegamos a la Sierra de Santa Rosa, cerca del Rancho El Paraíso, había un acotamiento, se detuvo y me comenzó a golpear. Todavía dentro del coche. Adentro del coche. Después se bajó del coche, me bajó a mí del coche por el cabello, se puso encima de mí, me comenzó a golpear, a azotar contra el suelo y a estrangular. Yo en un momento le empecé a gritar pues que me mirara a los ojos. Yo estaba gritando, o sea, le gritaba que no me matara, que me viera a los ojos. Él se detuvo un poco y le pude encajar las uñas en los ojos, lo que hizo como que se distrajera un poco y le pude hacer algunas heridas. Sin embargo, me volteó boca abajo y me comenzó a presionar contra el suelo, a asfixiar. En un momento hubo un factor externo, para parecer el sonido de un coche y de personas, por lo que él se detuvo y se metió al coche. Como estábamos al lado del coche, yo alcancé a voltear y agarrar mi teléfono y corrí hacia el otro lado de la carretera. Ahí hay una parte que bajas, es cerro y es para abajo y yo me metí ahí. Me esperé como 15 minutos, escuché que cerró la puerta del coche y que arrancó. Y escuché un estruendo, yo en un momento no me di cuenta de lo que era. Pero ya que seguí bajando a un poblado que se llama Ojo de Agua,
toqué las puertas, llamaron a la policía y cuando llegó la policía media hora después me subieron al lugar del accidente y pude reconocer el coche, por lo que supe que era él quien se había accidentado. Me preguntaron a mí que si yo había estado en el accidente, les dije que no, que esa persona me había atacado y me dijeron que si quería hacer la denuncia. Les dije que sí, me bajaron al Ministerio Público, no me llevaron al hospital, pero ahí ya estaba mi mamá. Llegamos al Ministerio Público, dijeron que lo conveniente era llevarme al hospital y hacer ahí la notificación. Y yo en mi coche particular me fui al hospital, pero cuando llegué esta persona ya estaba ahí. Yo dejé muy claro que era esa persona porque me preguntaron que qué había pasado, que a quién había sido. Dije que Miguel, yo no conocía sus demás nombres, pero el médico en turno me hizo saber que había llegado un muchacho que había tenido un accidente de nombre Miguel Ángel Jasso. Yo dije que era esa persona y sin embargo nos pusieron en la misma área de urgencias a aproximadamente 3 camillas de distancia. Y pocas horas después llegó el Ministerio Público a tomarme la declaración y se fueron. Estabas muy golpeada. Las primeras imágenes que vimos tuyas son verdaderamente terribles. Así es. Te golpeó mucho tiempo y Sí, muy fuerte. muy fuerte, sí. Con el puño cerrado, básicamente, todos los golpes en la cara. Te golpeó también en el resto del cuerpo. ¿Puedes entender por qué se puso así, tan furioso? Honestamente yo todavía no lo entiendo. Yo nunca, pues bueno, no lo conocía, siempre fui amable con él, pero de repente salió fuera de sí, o sea, comenzó a golpearme con rabia, con odio, ni siquiera me veía la cara. Cuando te negaste a tener relaciones con él. Así es. ¿Qué pasó después de que presentaste tu denuncia? ¿Qué ha ocurrido? Particularmente, ¿qué te ha pasado con las mujeres encargadas de tu caso? Pues bueno, primero a mi denuncia no se le dio muchísima. Pues me dijeron que me iban a marcar, pasaron varios días y yo sin saber qué iba a pasar. Pero como aproximadamente una semana después me hicieron el examen psicológico y ahí me hicieron preguntas que no tenían nada que ver con el caso. ¿Cómo cuáles? Como a qué edad había iniciado yo mis relaciones sexuales, qué tipo de preservativo usaba, qué ropa interior llevaba. El día de la agresión. El día de la agresión. Y más adelante ese tipo de cosas que yo dije en el pericial psicológico que realmente no fueron usadas incluso en mi contra en la audiencia. ¿Por qué? El abogado defensor tomó esas declaraciones que yo había hecho, que se plasmaron en la carpeta, yo no entiendo por qué, como justificación de los actos cometidos en mi contra. O sea, lo que tú les habías dicho a quienes supuestamente te iban a ayudar, a una psicóloga del Ministerio Público especializada en este tipo de delitos, ¿le pasó la copia del expediente al abogado de tu agresor? Así es, y incluso se me hicieron acusaciones denigrantes, como... ¿Cómo qué? Una palabra en específico se me acusó de inmoral y de que si yo estaba tan afectada por el suceso porque no estaba escondida en mi casa. Y esto en la audiencia, y fue algo que la gente del Ministerio Público en su momento lo permitió, no objetó, ni la juez, y la juez incluso lo tomó en consideración, lo que me parece completamente fuera de lugar y incluso pues aberrante, ¿no? Procurador, ¿qué va a hacer usted con su perita en psicología que interrogó largamente a Lucero sobre sus antecedentes en su vida sexual, sobre la ropa interior que llevaba el día de la agresión y que luego le dio una copia de todo este interrogatorio al propio abogado de el agresor, de Miguel Ángel Jasso, al señor Corona? Primero, puntualizarte dos cosas. Quien hace estas manifestaciones diciendo que las dijo o que las hizo mi perito, ¿sí?, que es la perito de la Procuraduría, sí, es el defensor particular de este Miguel Ángel Jasso. Quiero puntualizar eso. No lo dijo mi perito, lo dijo el defensor privado, el defensor particular de esta persona. Respecto de lo que integra ¿El todo abogado Corona? Así es. Respecto de lo que integra un expediente,
todos los que son abogados en materia de derecho penal saben que no podemos un expediente que se ha integrado, mutilarlo, sacarle alguna prueba, indicio, testimonio, etcétera, etcétera. Todo, así como nos lo exige el juez íntegro, también le exige una copia íntegra para el abogado defensor. Diputada, Sí. ¿cómo se explica que particularmente en el caso de Lucero, las mujeres del Ministerio Público, la psicóloga especialista en estos delitos, la vocera de la Procuraduría, la jueza, hayan sido tan duras, siendo mujeres, hayan sido tan duras con Lucero? Es algo que nos indigna doblemente, ¿no? Creo que el hecho de ser mujeres nos hace suponer que van a tener alguna consideración o alguna solidaridad, y vemos que es todo lo contrario. La Suprema Corte de Justicia emitió un protocolo para juzgar con perspectiva de género, y vemos que tampoco se está aplicando, que al contrario, que los dictámenes de la psicóloga que le hacen a Lucero, de alguna manera, de una manera muy extraña, van a dar a manos de la defensa del agresor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? En el caso de Lucero, ¿por qué desde el principio la actuación del Ministerio Público, que sí está a cargo de la Procuraduría y por tanto del propio gobierno, ha propendido a la culpabilización de la víctima? Bueno, yo pondría primero un primer plano. No obstante que el Ministerio Público, como sucede en el caso a nivel federal, está formalmente adscrito a los ejecutivos, los ministerios públicos tienen autonomía técnica, es decir, ellos basan su actuación en la medida de la investigación de los hechos, no a través de una instrucción política o una instrucción administrativa. Verónica, ¿qué significa para ustedes el caso de Lucero? El dedo en la llaga. Lucero ha puesto el dedo en la llaga en este sistema de procuración y administración de justicia, lo que venimos haciendo desde hace 13 años, demostrando cómo no hay acceso a la justicia para las mujeres, cómo esta perspectiva machista de quien procura y administra la justicia para minimizar, invisibilizar los casos de violencia contra las mujeres. Hoy Lucero lo resalta, ¿no? Lo pone y dice, a ver, ahí está mi caso a la luz pública, y además se acomoda en términos de que haya el nuevo sistema de justicia oral, de que su audiencia fue pública. Estuvimos gente de la sociedad civil y los medios escuchando 8 horas cómo la revictimizaban, cómo la responsabilizaron de la violencia vivida. ¿Crees que lo que les ha molestado aquí es que tú hayas denunciado? ¿Recibiste alguna amenaza de que se iba a exhibir tu vida privada si denunciabas? Así es, a mí cuando se me hizo la notificación de la audiencia, se me informó que no iba a ser privada, porque, para empezar, porque no había habido violación, y segundo, se me informó de una manera un poco molesta que como yo ya había hecho público mi asunto, probablemente iba a haber ahí medios, pero que la audiencia no iba a poder ser privada y que los datos que había en la carpeta se iban a ventilar, cosas como lo de mi vida privada. Tú, a pesar de esto, has seguido con tu lucha, subiste tu caso a las redes sociales. ¿Por qué? Me parece muy importante porque en Guanajuato últimamente ha habido muchísimos casos de violencia hacia la mujer. En el año ya van 56 asesinatos de mujeres. Sin embargo, las autoridades lo siguen viendo como algo más. Y este tipo de denuncias no son tomadas en cuenta, lo que más adelante se convierte en un homicidio. Por ejemplo, había una mujer que ya había hecho 7 denuncias en contra de su esposo que no se tomaron en cuenta y terminó estrangulándola. Entonces, a mí me parece importante hacer una demostración pública de cómo las autoridades actúan y de que no le están dando la importancia que se debe a este tipo de actos contra las mujeres. Si una mujer dice no, es no. Así vaya encuerada, ¿no? Si dice no, es no. Lucero no está sola, para concluir. No, Lucero está acompañada y estará acompañada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con el uso de las atribuciones que le da la ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la necesidad de investigar a los funcionarios públicos que han intervenido en el caso. Y aún así no me voy a detener, no voy a parar, porque esto solo es la punta del iceberg, solo es el comienzo. Hasta aquí el día de hoy, en el que les hemos expuesto el caso de Lucero. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y cuál hasta ahora la respuesta a sus exigencias de justicia? Pero
¿De qué dimensión es la convocatoria social en el caso de Lucero? ¿Cuáles las repercusiones en autoridades oficiales y de organismos de derechos humanos? ¿Y hasta dónde piensa seguir su lucha la propia Lucero? El próximo martes, la segunda parte de esta historia. Yo soy Lucero. Aquí están nuestras vías de contacto para que nos hagan llegar sus inquietudes, sus sugerencias y sus críticas. Yo les agradezco su atención, su compañía, pero sobre todo su confianza en este espacio y los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre. La iniciativa de reforma hacendaria fue atronadoramente aplaudida en su presentación por el presidente Peña Nieto el 8 de septiembre. Se pensó entonces que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, había realizado un sorprendente trabajo de filigrana. Al paso de los días, a medida que fue diseccionado y analizado, el proyecto empezó a ser sometido a fuego graneado por los mismos que lo habían aplaudido a rabiar. Al iniciar apenas su trámite en el Congreso, la propuesta sufrió 25 ajustes y correcciones. Se trata de una de las principales reformas presentadas por un gobierno que, según su propio dicho, no vino a administrar sino a transformar. Este es uno de los cambios que las autoridades buscan concretar en los últimos 120 días de 2013, como prueba de que el país se atrevió a despegar. Habrá que ver hasta qué punto la iniciativa será adelgazada y qué será lo que al final tendremos.